Bueno, mis amigos, son las 8 en punto. Arrancamos el extra inning de Jugando Pelota Dura. Y vamos a entrar en un tema muy interesante en este momento porque siempre que se acerca el año electoral, el liderato político, sobre todo aquellos que aspiran a la posición más alta, tocan la puerta de las iglesias y acuden al liderato religioso de Puerto Rico para tratar, ¿verdad?, de proponerle ideas, alternativas que agraden al sector evangélico y cristiano de Puerto Rico. Hoy tengo una representación de ellos aquí y vamos a ver con qué se ha comprometido ese liderato político con ellos. Pero antes, Jorge Colbert tiene datos que me parece que son súper interesantes como pie forzado a esta discusión. Adelante, Colbert. Así es, Felidán, el sector de base de fe, algunos lo llaman sector religioso, es un sector importantísimo en Puerto Rico y que hace enormes aportaciones al bienestar de nuestro pueblo. Y hay una enorme confusión sobre los conceptos y sobre los temas que abordan y cómo deben de atenderse. En primer lugar, los temas históricos de reclamos o de discusión, yo lo hemos resumido en 5 de ellos, pero quiero ir al primero, aclarar el concepto de separación de iglesia y Estado. Esto se debate constantemente y mucha gente dice equivocadamente que es que el liderato religioso no debe de inmiscuirse en los asuntos del gobierno. Eso no es correcto. Por supuesto que pueden opinar, por supuesto que pueden colaborar. De hecho, muchas organizaciones sin fines de lucro de base religiosa, de base de fe, brindan servicios que el gobierno no da, con personas sin hogar, atención a niños maltratados, reciben donativos legislativos, reciben incentivos económicos porque brindan un servicio social. Esa restricción más bien es que el Estado, el gobierno, no pretenda imponer una religión sobre los ciudadanos y evitar, como ocurre en otros países, donde el jefe del gobierno a su vez es el jefe de la iglesia. Eso en Puerto Rico está prohibido por la Constitución precisamente para proteger el derecho a la libertad de culto, que es un derecho constitucional de los individuos. Así que realmente la restricción es más para el gobierno que para el sector religioso. Por otro lado, ¿qué plantean? Menos intervención del gobierno. A veces el gobierno quiere, con legislación, inmiscuirse en los asuntos de este tipo de organizaciones de base de fe. Por otro lado, también las ayudas al tercer sector. Muchas organizaciones, inclusive administran residenciales públicos. Recuerdo el Centro Solidaridad Ferré en el residencial de Ponce, que ha sido de los más exitosos que ha tenido Puerto Rico por décadas. Por otro lado, definir la política pública sobre el aborto es un tema también que se debate fuertemente en la legislatura y obviamente que quizás más controversial en términos recientes, que es el concepto de la perspectiva de género en el salón de clase. Ahí ha habido una controversia por muchos años y eso habrá que ver cuál es la posición de los candidatos a la gobernación, particularmente con estos últimos 2 temas que son los más controversiales de todo. Ferdinand. Gracias, Pueblo. Me parece interesante la introducción. Aquí tengo 3 buenos amigos. Aquí está el padre de la Iglesia Católica, el padre Carlos Pérez, sacerdote. Padre, qué bueno verlo aquí. Gracias por la oportunidad, Ferdinand, de darme para poder estar aquí y participar en este debate de país. Muy bien, muy bien. Julio Cruz, mejor conocido como el pastor JJ, saludo pastor, y también el reverendo Juan Ángel Gutiérrez, pastor también. Saludos, bienvenidos los 3, gracias por estar aquí. Gracias. Le pregunto rápido, ¿hay algún político que se haya comprometido con cosas fundamentales con ustedes? ¿Han podido reunirse con el liderato político mucho más o en la intensidad que requieren estos días? Padre. Sin duda, el liderato religioso del país ha tenido conversaciones y diálogos con los distintos partidos y candidatos a las distintas posiciones. O sea, una cosa son los candidatos a nivel nacional, sí, otra cosa son los alcaldes, los legisladores de distrito, etcétera. Por lo tanto, esas conversaciones se dan, esas inquietudes se presentan y ahora que los partidos comienzan a dar a conocer sus programas de gobierno, ahí es que tenemos que ver las exclusiones e inclusiones. ¿Cuánto de aquello que son inquietudes del sector creyente han sido incluidas como parte de una sociedad democrática y pluralista en la cual el creyente reclama que así como otros reclaman legítimamente su diversidad sea incluida, así también sea incluida la diversidad religiosa, para no construir una sociedad que sea solamente one-way diversity? Por eso, sin duda, esos diálogos y lo han podido dar con todos los candidatos, con los 4. Con aquellos que han tenido el interés de abrirse a este debate y diálogo. ¿Cuál no ha tenido ese interés? Bueno, yo evidentemente no soy todo el sector creyente. Claro, pero que usted conozca, pero fíjate, es sencillo, son 4, padre. Sí, pero curiosamente se ha dado ese diálogo tanto en los partidos históricos como incluso en aquellos que
perteneciendo a la izquierda liberal, han intentado incluir, y de hecho hay expresiones públicas de algunos sectores religiosos que han querido establecer un diálogo y un puente con esos sectores. Yo creo que es importante recordar que hace una semana el único diálogo, el único conversatorio con el sector religioso, solamente fueron 2 de los 4 candidatos. ¿Cuáles? Solamente fueron Jesús Manuel y Juan Dalmau. Los otros 2, uno se excusó que no podía estar y el otro canceló. ¿Y ahí estaba el grueso del liderato religioso? ¿O yo creo que es importante en esta conversación reconocer que dentro del sector religioso cristiano también hay diversidad. Claro. Y dentro de esa diversidad política, religiosa, teológica. Dentro del liderato religioso hay populares, PNP, independentistas. Pero aún hay posiciones distintas sobre los temas que el Colbert acaba de traer también. ¿Qué le pediría el liderato religioso al liderato político, JJ? Yo entiendo que el liderato político tiene que entender que el Estado, ¿verdad?, y la Iglesia, que es una cosa que todo el mundo dice que está separado, que ellos tienen que proponer, ¿verdad?, mayormente, que entiendo yo que la Iglesia se introduzca en todo lo que tiene que ser base de fe. ¿Para qué? Para bregar con la sociedad, para bregar con las comunidades, para bregar con los caseríos. Entonces, si no hay propuesta de los candidatos, pero lo que Colbert acaba de decir ahí es bien importante, porque cada sociedad y cada persona que está en la calle está velando qué político va a bregar con las iglesias. Víctor. De ordinario, algunas veces se ha pensado que el Estado lo que hace es trabajar solamente con las bases de fe. Exacto. Pero la Iglesia ha trascendido un poco lo que tiene que ver con bases de fe. El Estado está contando con la Iglesia para la Iglesia ayudar a atender políticas públicas importantes en Puerto Rico. Bueno, evidentemente no se puede reducir la Iglesia simplemente a ser una ONG que se dedica solamente a los pobres y menesterosos, que sin duda es parte esencial de su identidad, sino que también hay otros aspectos, como el aspecto de la libertad religiosa y su alcance, el aspecto que tiene que ver con las inquietudes propias del sector creyente, como es, por ejemplo, el reconocimiento de la dignidad del ser humano desde el primer momento de su concepción hasta su muerte natural, o incluso lo que tiene que ver con el derecho fundamental de los padres a educar a los hijos. De hecho, el compañero decía algo que es verdad, ellos han propiciado un debate y un diálogo, ¿verdad?, un conversatorio. Ese no es el único modo a través del cual el sector político entra en contacto con el sector creyente, porque hay una espontaneidad desde la conversación con el representante de distrito, el alcalde, con los partidos políticos. Hay muchas maneras. En la misma iglesia, el liderato político llega a la iglesia y habla con él. Margarita te pregunta. Sí, yo quisiera entonces, y es que no me queda claro, algunos de los políticos que está corriendo para la gobernación, que son 4, como habíamos señalado, ¿les ha hecho algún acercamiento a ustedes de decirles, de decirles, yo tengo esta propuesta para la Iglesia Católica, yo tengo esta propuesta para los evangélicos, tengo esta propuesta para los religiosos? Margarita, mira, yo estuve aquí el lunes, que se suspendió, estaban los 4 candidatos. Como ya, pues nosotros veníamos a hablar de algo que había pasado, mayormente que yo le pude preguntar, que estaba Dalmau, que estaba Jennifer, que estaba Jesús Manuel y que estaba Luis Javier. Mayormente con el que hablé fue con más de Luis Javier. Pero ¿qué pasa? Cuando tú le preguntas qué propuesta, lo que usted acaba de decir ahora, tú tienes para el sector religioso, el sector religioso son todos. No pero tienen. ¿qué pasa? O sea, él no está hablando político, está hablando religioso. Entonces, ¿hubo algo contundente que le dijeron? Entonces dice, no, estamos a ver qué vamos a proponer. No hay propuesta. No, es que yo no he visto ninguna propuesta. ¿Y a usted? Mira, yo creo que aquí tenemos un serio problema. No ha habido propuesta. Los evangélicos, los católicos, los judíos, los musulmanes que hay en nuestro país, todos sufren lo mismo. No hay luz, no hay agua, no hay salud. ¿Cuáles son las propuestas del sector religioso? Son muy particulares, porque todos sufrimos de lo mismo. Así que realmente una propuesta sobre el aborto, un candidato tiene que entender la diversidad. El tema de un tema que es recurrente, la educación de género. ¿Hay algún consenso sobre ese tema con los candidatos a la gobernación? Es que el país no puede reducir sus inquietudes y problemas simplemente a la luz o el agua, porque se puede mascar chicle y caminar a la vez. Evidentemente, Margarita tiene una inquietud. ¿Cuál ha sido la respuesta de ese liderato político amplio? No nos quedemos solo en los gobernadores. Ahora están saliendo las propuestas y los programas
donde todos esos diálogos que han tenido todos los sectores, yo creo que esta es la primera vez. ¿Ya le llegó a usted un acercamiento de Jennifer González? ¿Cómo con que una propuesta, ya le llegó y le dijo, ahora Iglesia? El próximo domingo ellos tienen que hacer público cuál es su programa. Ya lo hizo público el Partido Popular, ya el partido, la Alianza, ha hecho público cuáles son sus propuestas. Lean las inclusiones y las exclusiones. Es que yo no creo que los programas de gobierno tendrán cosas que satisfacerán al sector y hay cosas que no. Víctor, es una pluralidad. Hay que esperar a una elección para que haya una relación con el Estado, con el gobierno y con los políticos. Ahí es donde yo voy a llegar, Víctor. ¿Por qué tenemos que esperar que venga una elección para tú hacerme una propuesta? De todas maneras, Jesús Manuel, que presentó en Mayagüez, ¿verdad?, una propuesta según lo de base de fe para integrar lo que son los municipios, los alcaldes, los representantes, como dice el padre, y todo el mundo, porque nosotros estamos en un sector donde tú tienes que comunicarle al pueblo que tú no puedes esperar el tiempo de elecciones, porque entonces, ¿cómo lo vamos a ver nosotros? Eso es como una pregunta que sucedió aquí. La otra vez que yo vine aquí, supuestamente dijeron, ¿por qué los candidatos van a la iglesia? La iglesia se abre para todo el mundo. Pastor. Yo creo que los candidatos han hecho claros, por lo menos en el foro que nosotros tuvimos, ¿dónde están ellos? Ellos están dispuestos a sentarse, a dialogar, a hablar, para trabajar juntos las comunidades de fe con Vamos a hacer lo siguiente, gobierno. como la semana que viene vamos a tener más claro lo que hay, los vuelvo a tener la semana que viene. Muy bien. Le voy a pedir a Colbert que resume un poco lo que tiene cada partido y debatimos. Ok, eso está perfecto. bueno, me gustó. Gracias, Ferdinand. Gracias a los tres, se los agradezco. Me parece que es importantísimo conocer el pensamiento, lo que opina el sector evangélico de Puerto Rico. Yo personalmente lo tomo mucho en consideración. Voy con Margarita y con Kimberly y regresamos rápido. Gracias, Ferdinand. Y de hecho es un sector bastante grande que se debe mirar con mucha atención. Y escuche bien, se rumora aumento en la factura de la luz. Fue debido al costo de combustible. Pero ¿cómo es eso posible en medio de reportes de disminuciones de costo? Yo no sé. Además, se acerca el San Juan Festival of Speed. Y al regreso tenemos todos los detalles. Margarita.